La plantación de iglesia en contextos urbanos, en espacios urbanos, nuevos paradigmas. Miren, de verdad que yo estoy súper agradecido por mi querido hermano, profe, Jonathan Sánchez, porque hablaste la mitad de lo que yo pensaba hablar. Entonces, si usted no estuvo en la exposición de Jonathan Sánchez, después véala en el YouTube porque ahí va a poder entender mejor lo que yo quiero decir. Pero si usted estuvo, ya estamos con una base común, ¿ya? Y este es el punto. El punto es, supuestamente las iglesias reformadas son aquellas iglesias que, es muy curioso, ¿no? Porque contradice el propio nombre reformado, pero son aquellas iglesias que se mantienen como en su forma siempre y no cambian. ¿Cierto? Es una iglesia reformada, una iglesia donde se cantan los mismos himnos, se tiene la misma liturgia, ¿cierto? Una vez al mes por lo menos hay que empezar el culto con santo, 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 mínimo una vez al mes, ¿cierto? Y donde tenemos la Santa Cena del mismo modo. Yo una vez fui a una iglesia, no voy a decir cuál es, ¿cierto? Pero presbiteriana, y había hasta una forma de donde los presbíteros tenían que pasar y en qué orden para servir la Santa Cena. Entonces, muy interesante. Entonces uno dice, ya, las iglesias reformadas son esas iglesias que mantienen la forma y no la cambian, ¿ya? Y entonces hablar de nuevos paradigmas de inmediato nos suena, pero esto suena como a pragmatismo neopentecostal. Esto nos suena como a iglesias contemporáneas que están buscando agradar al cliente y que están buscando hacer todo un esfuerzo para ganar más adeptos utilizando las estrategias de mercadotecnia, las estrategias de psicología, también social, con el propósito de alguna manera atraer más público. Y no es de eso de lo que vamos a hablar, queridos, ¿ya? Una de las cosas que la Confesión de Fe de Westminster, voy a partir con un documento cualquiera, así para los presbiterianos, dice en su capítulo 1, es que dice que todo aquello que nosotros necesitamos saber para la vida, miren, para la vida, la gloria de Dios, para la salvación, está o expresamente dicho en las Escrituras o se puede deducir de ellas por buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación no se le añadirán nuevas revelaciones. Estamos de acuerdo en eso los reformados. Y entonces, a continuación, dice en este mismo capítulo 1 de la Confesión de Fe de Westminster, dice que, pero hay cosas tocantes al culto al Señor. Menciona dos cosas, tocantes al culto y a la forma de gobierno, de organización de la iglesia, que deben ser aplicadas conforme a lo que nosotros podemos ver de la ley de la naturaleza, la razón, la circunstancia, por así decirlo, en la que nos encontramos, el contexto, pero siempre respetando el marco general de la Escritura. Estoy parafraseando, no es exactamente eso, después usted lee capítulo 1, párrafo 6 de la Confesión de Fe. Entonces, en este sentido, siempre fue una característica reformada entender que cuando hablamos de culto, cuando hablamos de cómo la iglesia se organiza para la misión, había una diversidad y debe haber una diversidad. Abraham Kuyper, un teólogo reformado cualquiera también, holandés del siglo XIX, él cuando va a hablar sobre el calvinismo y la religión en sus famosas Stone Lectures, que son su exposición en el seminario de Princeton, en el 1900 y algo, 3 creo. ¿Cuánto? Jonathan Sánchez, ¿cuándo? 1904 me dice. 1903, 1904, ya, bueno. Pero ahí, Kuyper dice, la naturaleza de las iglesias reformadas es que cada iglesia local no puede ser exactamente igual a la otra. No puede tener exactamente el mismo orden de culto, con la misma forma, con los mismos estilos. No puede, porque cada contexto en el cual se encuentra una iglesia reformada es distinto y esa iglesia está cumpliendo una misión allí. ¿Me siguen? Hermano, esto era antes que surgiera la cultura de consumo, antes de que existieran las iglesias de la cultura de consumo, que ustedes saben que se conocen como mega iglesias. Ya, no confundir, mega iglesia no significa una iglesia grande. La mega iglesia es un concepto sociológico. Es un tipo de iglesia cuya lógica funciona en cómo se aplican los principios de la mercadotecnia para atraer gente. Me acuerdo de hecho de esto, esta historia le va a gustar a Seguel. Me acuerdo cuando él estaba en el curso de City to City, que tú también lo tomaste, ¿cierto? Unos años después. Y Keller había acabado de lanzar el libro de sufrimiento, ¿sí? Y entonces, porque Tim Keller era así, y lo llevan
a Fox News en la mañana a entrevistarlo por el libro que había sido lanzado recién, porque obviamente una de las miembros de su iglesia era la presentadora del programa. Entonces, y ahí estaba Tim Keller, y entonces cuando lo van a presentar, dicen, bueno, y nos acompaña esta mañana, había otro presentador diciendo, el pastor de la mega iglesia Redeemer Presbiteriana y todo, Tim Keller, que acaba de lanzar su libro. Y lo primero que dice Keller dice, hola, buenos días, quisiera antes hacerte una corrección, Redeemer no es una mega iglesia. Sí, Redeemer es una iglesia grande, tenemos en ese momento 8.000, 9.000 miembros. Pero eso no significa que seamos una mega iglesia, porque una mega iglesia es un tipo de iglesia que nosotros no somos. Nosotros somos una iglesia protestante histórica. Y si tú vas a un culto nuestro, no vas a encontrar nada de lo que es una mega iglesia. No vas a encontrar las luces, no vas a encontrar un escenario con caja negra, no vas a encontrar que se apagan las luces del público y se ponen las luces hacia el escenario, no vas a encontrar cámaras de televisión por todos lados, perdón, con todo respeto, pero, porque no, es que parece como estudios de televisión, ¿no? Entonces, pues, y no vas a ver que nosotros funcionamos en base o en torno a cómo conquistar gente o público. Esa no es nuestra lógica. Las mega iglesias son una categoría sociológica específica. Bueno, todo esto antes de que eso existiera, ya había un reconocimiento, y siempre lo ha habido en la fe reformada, de que las iglesias locales deben entender su contexto y deben entender cómo comunicar, voy a tomarme de lo que decía nuestro pastor David, cómo comunicar fielmente y relevantemente, las dos cosas, con fidelidad y relevancia. Comunicamos al contexto donde nos encontramos, donde esta iglesia local ha sido establecida. Entonces no se asuste con estos de nuevos paradigmas, porque no le quiero hablar sobre nuevas técnicas de marketing para atraer gente a su iglesia. Ahora, si usted estaba esperando que de eso se iba a tratar la charla, este es su momento para retirarse, claramente, porque no entendió a qué vino la conferencia tampoco. Qué sin respeto soy yo. Bien, entonces, vamos a hablar tres principios, ¿ya? Tres principios. Obviamente aquí hice una trampa, porque no son tres, hay como caleta de principios dentro de los tres. Entonces, pero vamos a decir que son tres. Con respecto a cómo nosotros podemos entender desde una teología bíblica y una dogmática también, una teología bíblica y una teología dogmática o teología sistemática también, como se le llama, reformada, esto de los nuevos paradigmas. ¿Por qué plantamos iglesia con nuevos paradigmas? ¿Tiene sustento teológico esto para reformados? Y lo tiene, hermanos, pero absolutamente. Entonces, vamos a ver algunas cosillas. Por ejemplo, primer principio con el que yo quiero partir, ahora sí, gracias, el pacto. El pacto, si algo se caracteriza a los reformados, la doctrina del pacto. ¿Sí? Y ahí está la eterna discusión, no es eterna, mentira, porque es una discusión reciente de como 20 años para acá, pero esa discusión que todavía dura, ¿cierto? Donde presbiterianos y bautistas de tendencia reformada se agarran porque los presbiterianos le dicen, ustedes no son reformados técnicamente. ¿Sí? No voy a decir cuál es mi posición, pero los que me conocen saben cuál es. El punto es, ¿por qué? ¿Y por qué los presbiterianos le dicen eso? Porque es un tema con la teología del pacto y con cómo se entiende el pacto y la continuidad del pacto en la teología reformada. Nosotros entendemos que el pacto es uno. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, con dos dispensaciones. No se asuste con la palabra dispensación, ya no es dispensacionalismo. Dispensación en el sentido básico del término, administración. De hecho, la palabra está en la Confesión de Fe de Westminster. Dispensación o administración. Es un pacto con dos administraciones. Una antigua, que consistía en sombras, en prefiguraciones y en anuncios y en promesas, y una nueva donde gran parte ya es cumplimiento porque Cristo vino, el Mesías vino, su muerte, su resurrección nos han dado salvación, subió al cielo, fue coronado y envió su Espíritu. Entonces se ha inaugurado una nueva administración de este pacto, pero el pacto es uno. Entonces, desde ese entendimiento reformado, nosotros tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es la misión del pueblo de Dios en una teología del pacto? Y aquí cito Génesis 12, del 1 al 3, que si usted lo tiene ahí me puede acompañar, si no puede escucharlo y creerme que está en la Biblia. Y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Cuente la cantidad de palabras, la cantidad de veces que aparece bendecir ahí, ¿ya? Bendición o bendecir, cuéntelas. Y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Con este llamado, Dios le está diciendo a Abraham, yo te estoy escogiendo para que a través de ti y de tu descendencia llevar a cabo un plan de salvación
de toda la creación. El propósito de Cristo está claramente y expresamente puesto en el Apocalipsis, capítulo 20, si no me equivoco, verso 5. El propósito de Cristo con esta misión y con toda esta historia de la redención es uno: hacer nuevas todas las cosas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El propósito de salvación de Cristo no es llevar almas al cielo. Vamos a sacarte el alma y te la vamos a llevar a un lugar muy lindo y muy bello, donde todos somos angelitos con alitas, tocamos arpitas y volamos y flotamos en un ambiente totalmente blanco y etéreo. El propósito de Cristo no es ese. El propósito de Dios es hacer una nueva creación. Un nuevo cielo y una nueva tierra donde moran la justicia, donde ya no hay llanto, ni dolor, ni lágrima. ¿Es así o no? ¿Su Biblia dice eso o no? Lean el Apocalipsis, hermano. ¿Le tiene miedo al Apocalipsis? Hay algunos que le tienen miedo. Yo no lo leía porque me daba pesadillas cuando niño, me dijo un hermano. Entonces, el tema es que en este gran propósito de Dios de hacer nuevas todas las cosas, aquí Él está revelando ya bien al inicio lo que Él quiere hacer y toma a Abraham. Ahora, verlo desde la perspectiva de Abraham. Abraham no tenía idea que esto todavía iba a tomar muchos siglos para adelante, no tenía por qué saberlo. Pero ciertamente Dios iba a llevar a cabo su plan. A través de Él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, porque Jesucristo, el Mesías y Salvador del mundo, es descendiente de Abraham, literalmente. Entonces, pero lo interesante es que Dios entonces le dice, mira, yo te voy a bendecir, voy a hacer de ti una bendición, bendecir a los que te bendigan, tarará. Le dice 5 veces la palabra bendición. ¿Sabe qué es lo interesante? Que entre Génesis 1 y el 11 aparece 5 veces la palabra maldición. 5 veces aparece la palabra maldición en los primeros 11 capítulos del Génesis, con relación a distintas cosas que no vamos a abordar ahora por un tema de tiempo. ¿Qué es lo interesante? Que en un llamado, en 2 versículos, Dios viene y le dice a Abraham, ahora yo, bendición, 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 bendición. 5 veces diciendo, ahora vamos a anular la maldición de la creación caída. Contigo vamos a comenzar el plan de anulación de toda la maldición de la creación caída. Qué heavy, ¿o no? Es muy bonito notar esto. Hay una intención del autor en estas cosas, ¿sí? Cuando Moisés escribe esto, primero obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero utiliza también todos aquellos elementos literarios que le puedan servir para comunicar una idea. Aquí está comunicando algo muy potente. Así como hubo 5 maldiciones entre Génesis 3 y el 11, después de la caída, así también en el 12, en un momento, en un puro llamado, hay 5 bendiciones para anular la maldición de la creación caída. Aquí comienza entonces, por así decirlo, a revelarse de manera más clara, más explícita, que Dios tiene el propósito de formar un pueblo para que a través de este pueblo, de alguna manera, llegue la redención. Todavía no tenemos los otros pasos, pero ustedes saben cuáles son los siguientes pasos, los conocen. Dios quiere formar un pueblo, así que, y lo forma de la forma más así, para que quede claro que Dios lo hizo. 2 abuelitos y la señora estéril. ¿Sí? Para que no le quede duda, esta descendencia vino de Dios. ¿Sí? Después Dios hace que este pueblo crezca. Lo lleva a Egipto, donde van para salvarse de una hambruna, pero terminan siendo esclavos y solo crecen y multiplican y sean más fuertes. Y entonces tenemos el Éxodo, donde Dios a este pueblo, que eran en realidad un montón de bárbaros, porque nosotros pensamos así, sí, los judíos. Pensamos en Einstein, pensamos en Woody Allen, Walter Benjamin, no sé, Isaiah Berlin, pensamos en los grandes nombres, ¿cierto?, de la cultura judía hoy. Pero cuando estos judíos están saliendo de Egipto, son un montón de bárbaros que tienen un montón de costumbres paganas y que apenas saben que hay un Dios Jehová que se les reveló a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, pero no cachan mucho más. Y entonces Dios los lleva, o sea, a través de Moisés, ¿cierto?, los lleva al desierto y les da una ley y les da una identidad. Y le dice, a partir de ahora ustedes tienen que vivir así como un pueblo distinto. Entonces el pacto continúa. No se anula el pacto con Abraham para empezar el pacto con Moisés. Ya ustedes saben que eso es dispensacionalismo y eso es falso. No es bíblico, la Biblia jamás dice que los pactos se anulan. Se van juntando para ser uno solo. Entonces, por nosotros tenemos a David, con quien el Señor les da un rey, y la promesa de un rey, que me decía va a ser un rey que va a ser para siempre y que va a provenir de David. ¿Sí? Y así vamos viendo que el pacto avanza. Y entonces de repente aparece en escena el rey. Ustedes saben, no necesito hacerle tanto suspenso, todos conocemos la historia. ¿Sí? ¿Cómo se llama el rey que llegó? Jesús. Pues. Me extraña, ¿por qué tanto silencio, hermano? ¿Están durmiendo? ¿Aló? Ya, entonces,
los judíos estaban esperando a este Mesías y aparece de la manera obviamente más inesperada para ellos. Humilde, pero aún así no sin señales. No sin señales. O sea, el tipo nace y un ejército de ángeles se aparece esa misma noche para decir que había nacido el rey. O sea, tampoco podemos decir que era como que nadie supo nada, no fue tan así tampoco. Hubo señales claras. ¿Sí? Nosotros vemos que luego este Mesías, el Mesías comienza a revelarse, ¿cierto? Con poder, realiza su ministerio, etc. Reúne a un pueblo, reúne a los judíos y cumple la promesa del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la promesa que había en el Antiguo Testamento? Sobre todo desde un punto en adelante con los profetas. Que Dios iba a renovar al pueblo de Israel. Iba a ser un nuevo Israel. Lo iba a traer, lo iba a juntar, lo iba a limpiar y con este nuevo Israel iba a retomar el plan de salvación que Él tiene de hacer nuevas todas las cosas. Y literalmente eso es lo que hace. Así como habían 12 patriarcas en el Antiguo Testamento, Él toma otros 12 nuevos ahora. Y son los apóstoles. Todos judíos. Por tanto, no es que Dios haga un nuevo pueblo o otra. La iglesia no reemplaza a Israel, ¿me entienden? La iglesia cristiana es la continuación de Israel. Eso es importante que lo sepamos. Y entonces Él viene, los reúne. Sabemos lo que significa y lo que implica su muerte y resurrección. No es el tema central que queremos hablar ahora. Pero Él cuando está resucitado y antes de partir, Mateo 28. Entonces vamos a Mateo 28. Mira. Usted conoce lo que dice ahí. Pero se los voy a leer, ¿ya? No sé si los otros versículos los vamos a leer, por un tema de tiempo, pero por lo menos esto me gustaría que lo tuviésemos claro. Porque voy a hacer la misma trampa de Jonathan Sánchez. El primer punto es más largo que los otros dos. Creo. Espero. Entonces, Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo, ya me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. A través de su muerte y resurrección, Él conquista esta autoridad. Ay, pero pastor, ¿qué cosas dice si Jesús es Dios? Sí, sin duda. Pero como Cristo, como Mesías, como diría Calvino en sus oficios mesiánicos de rey, profeta y sacerdote, Él conquistó este derecho. Es interesante. Él cumple las reglas. Recuerden lo que él mismo le dice a Juan el Bautista. Yo tengo que cumplir las reglas, tengo que cumplir la justicia. Él cumple las reglas. Sí, Él es Dios y soberano desde siempre, pero Él cumple las reglas como mediador. Él conquista el derecho de ser el Mesías a través de su muerte y resurrección. Entonces ahora ya resucitado, Él dice, toda autoridad ya me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por lo tanto, ¿qué dice? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, ahora, después que el Israel antiguo se perdió por muchos caminos, se desvió tras la idolatría muchas veces, le envié profetas para que volvieran algunos, otros no, se arrepentían por un tiempo, después volvían al pecado, en fin. Pero ahora ya por fin voy a limpiar al pueblo. Ahora que lo estoy limpiando, ustedes son los nuevos patriarcas de este nuevo Israel, de este Israel renovado. Así que a ustedes, 12 apóstoles, yo les digo, con ustedes empezamos ahora la otra parte del plan que ya estaba profetizada también desde el Antiguo Testamento, que las naciones vendrían a Israel. Así que ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Van a ir a las naciones y los van a reunir alrededor del mensaje de Cristo, del Evangelio, y así son incorporados al pueblo del pacto. ¿Estamos ok o no? Entonces, ¿cómo se incorporaba la gente al pueblo del pacto en el Antiguo Testamento? Circuncidándolos. ¿Cómo se les añade y se les agrega en la nueva dispensación, en la nueva administración? Ya, para que no nos asustemos con la palabra dispensación. Con la nueva administración del pacto, ¿cómo? Con el bautismo. ¿Sí? Entonces, por eso bautizamos a nuestros hijos. Al 8º día. ¿Tú bautizaste el tuyo al 8º día, no, Seguel? Este es muy legalista, compadre. Al 8º día. Y por si acaso, para no perderse ni una bendición. Entonces, el asunto es, ahora entonces que Cristo está llevando a cabo este plan y que está, entonces Él viene y les repite la misma idea de lo que había dicho con Abraham. En ti serán benditas, le dijo Abraham, todas las familias, etnias, en la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. Y entonces en Mateo, que está en griego, koiné, vayan a todas las etnias, hagan discípulos de todas las etnias, familias, tribus. Podríamos incluso definir grupos culturales.
que tiene una característica, sin duda, hay un origen en general, y sobre todo en la antigüedad, porque esto no en los tiempos pre-globalización. Las etnias eran claramente distinguidas por su origen genético o sanguíneo. ¿Ya? Entonces tú tenías a los celtas, a los pictos, a los germánicos, en fin, tenías distintas etnias, los árabes, que tienen un origen, y todavía es más o menos así, pero ya estamos mucho más mezclados, ¿no? Entonces, las etnias hoy tienen características muy interesantes, y una de ellas es, tal vez la principal, tienen un lenguaje común que les permite tener una cultura común. Son grupos culturales que por causa de su lenguaje comparten un lenguaje, entonces tienen también una cosmovisión y tienen una forma de habitar su territorio. Por lo general están asociados a un territorio también, que eso también es importante en una etnia, en un grupo cultural. ¿Saben qué es lo interesante? Las ciudades están llenas de etnias, de grupos y subgrupos culturales. Te lo vuelvo a decir, las ciudades contemporáneas, qué grande, gracias. Las ciudades contemporáneas, muchas gracias, cambio en el equipo. Las ciudades contemporáneas están llenas de grupos y subgrupos culturales que se agrupan incluso territorialmente. Se agrupan territorialmente. Entonces, cuando nosotros empezamos y pensamos, ¿a quiénes queremos llegar? Queremos llegar a la gente de mente secularizada, de mentalidad secularizada. ¿Y qué barrio ellos tienden a habitar? Y nos dimos cuenta que en el centro era el barrio Bellas Artes, en Las Tarrias. Ahí estaba el fuerte núcleo más secularizado, que comparten un lenguaje común. Y ese lenguaje va desde la vestimenta hasta aquellos valores que ellos comparten en común también. En general, la mentalidad secularizada del siglo XXI es una mentalidad bastante más progresista en términos de valores y moral y política, y que por lo mismo tiende a tener un progresismo bastante anticristiano incluso, porque tienden a ver y a asociar el cristianismo con la institución, sobre todo la institución católica romana en el caso de Chile, en otros casos con otras instituciones protestantes y evangélicas también. Pero como asocian fuertemente con esta hegemonía cultural que ejerció la institución, la iglesia institución en la cultura, y entienden que eso es opresión, y uno de los grandes valores de este grupo cultural, tal vez el principal, es la libertad. La libertad individual es su valor principal, diría yo. La libertad individual. Quiero ser libre. ¿Libre de qué? Libre de las instituciones. No quiero que me digan qué tengo que pensar y hacer. Yo quiero pensar por mí mismo. Sapere aude, tener el valor de pensar por ti mismo, decía Kant. Bueno, eso que lo dijo en el siglo XVIII, hoy día lo tratan de aplicar más que nunca. No necesitamos bandera, dirían los prisioneros. ¿Conocen esa canción? Escúchela con atención. Ahí están los valores de una cultura secularizada. Ahí están plasmados. Entonces, ellos tienen esta visión de la libertad, pero incluso ha llegado a tal punto que hoy día dicen, no solamente somos libres de las instituciones, no solamente queremos ser libres de las reglas que se nos quieran imponer, quiero ser libre incluso de mi propia biología. Si mi cuerpo es una cosa, yo quiero ser otra. ¿En serio? ¡Wow! Entonces tengo que pasar más rápido. Mi punto es, hay grupos culturales y subgrupos culturales que habitan la ciudad. Y el llamado, el pacto que Dios estableció y el que quiso hacer con Abraham es que de todos los grupos culturales lleguen a Cristo. Y el llamado de Cristo en la Gran Comisión, siguiendo lo de Abraham, es decirnos, vayan a todos los grupos y subgrupos culturales y alcáncenlos. ¿Y saben qué es lo interesante? Que estamos llegando nosotros a esos grupos y subgrupos culturales. Miren, yo les voy a decir una cosa. A propósito, algo dijo el pastor David sobre otro tema en el almuerzo, voy a decir algo muy parecido. A mí me encanta esto. Me encanta la alabanza, me encanta la música, yo toco también instrumentos. Pero al joven de mentalidad secularizada de hoy, no sé si esto le hace sentido. A los que nos gusta esto somos los evangélicos. Y a nosotros nos parece súper innovador, a veces dependiendo de la edad que tengamos. Pero en realidad, a los de mentalidad secularizada, tal vez una guitarra acústica en un living de una casa, todos sentados en círculo, les hace más sentido que esto. Bueno, decir, no es un tema de gusto personal, no estoy criticando tampoco. Estoy diciendo, ¿qué pasa si yo quiero llegar a ese grupo que habita el barrio Bellas Artes, en Las Tarrias, en el centro de Santiago? ¿Me siguen? Y lo otro, a propósito de lo que decía el pastor David, ¿qué preguntas ellos se hacen? Nuestra iglesia ha sido catalogada, nuestra iglesia local, como una iglesia de izquierda. Lo cual es muy curioso porque no lo somos.
De hecho, se los puedo demostrar contándole las opiniones políticas de un par de presbíteros. Y ustedes van a decir que claramente no lo somos. ¿Pero saben por qué? Porque tratamos de hablar a esta juventud de mentalidad secularizada y tenemos que responderle sus preguntas. Entonces abordamos las temáticas que ellos se están preguntando, que tal vez no serían las que a mí me gustaría abordar, pero tengo que responder sus preguntas. Entonces nosotros tenemos claro que el mundo evangélico, muchas veces el mismo mundo presbiteriano no nos entiende a nosotros. Pero nosotros tenemos clara la misión que estamos cumpliendo. Entonces mi pregunta es, ¿estamos nosotros como Iglesia de Cristo llegando a grupos culturales distintos de los que hemos llegado hasta ahora? Porque hasta ahora nosotros llegamos a la clase media, media baja y media, trabajadora del Chile conservador. ¿Sí o no? Hermanos, mirémonos aquí entre nosotros. Yo me miro a mí mismo también. Este es mi grupo cultural. Estoy aquí, hermano, yo soy de aquí. ¿Me entienden o no? Como dijo mi hijo Agustín, ¿sí? Fuimos de vacaciones a Buenos Aires. Ya si quieren una meca del progresismo en Sudamérica, péganse una pasada por Buenos Aires. Y nos quedamos en el centro, fuimos a los restaurantes del centro, fuimos a distintos lugares y estaba por todos lados, el progresismo se respira ahí en el centro de Buenos Aires. Pero una noche quisimos nosotros ir a una parrilla libre, porque nos gustan las carnes, obviamente. Y estábamos en Argentina. Pero quedaba lejos, había que tomar un Uber, como 40 minutos en Uber. Llegamos a un barrio más popular, llegamos al lugar ahí, carne libre, estaba la gente del pueblo ahí. ¿Me entienden? El Fernet con Coca-Cola, esas cosas que ustedes saben. Y estaba, ese era el... Y mi hijo ve ese lugar y dice, papá, nosotros somos de aquí. ¿Qué hacemos alojando allá? Claro, este es nuestro grupo cultural en general. Ya no estoy diciendo que de absolutamente todos aquí, pero de la mayoría solo mirarnos cómo nos vestimos. Somos clase media, media baja, media, trabajadora, conservadora chilena. Eso somos. Y está bien que lo seamos, ningún tema, no es nada malo en eso. El tema es, somos de esta cultura, pero ¿qué es lo que hace un misionero? Traspasa su cultura para comunicar el evangelio a otra. Ahí nomás se los dejo. ¿Usted quiere entender Iglesia 1? Esa es la clave. Bien, segundo principio, porque nos queda poco tiempo. Por favor. El arco narrativo de la historia de la redención en la Biblia. Porque hay un arco narrativo. Ya, disculpe que utilice un término del mangá, pero efectivamente es así. Es un arco narrativo de la creación, caída, redención, restauración. Y el arco narrativo comienza en un jardín, en un huerto jardín, y termina en una ciudad jardín. Entonces, cuando nosotros vamos a la ciudad, nos preguntamos cómo nosotros estamos también trabajando y haciendo la misión para hacer una nueva ciudad. Una ciudad que vive de acuerdo a los valores de Cristo y del Evangelio. Pero además, esto se conjuga con otras dos doctrinas súper importantes para los reformados. El mandato cultural y la gracia común. Cuando hablamos de mandato cultural estamos hablando de cuando Dios creó al ser humano y le dijo, llenen la tierra y gobiernenla. Y a partir de allí entonces la fe reformada, no solo de ese texto, hay otros textos más del Génesis que claramente hablan del mandato cultural, pero la idea es la siguiente, Dios estableció para todo ser humano en todo lugar que lleve a cabo el mandato cultural, o sea, que desarrolle cultura, que trabaje, eso lo primero de la cultura es el trabajo, que trabaje y que tenga una forma de relacionarse con la creación y con el mundo a su alrededor. Entonces, por así decirlo, tomando a un autor que él dice así, Dios nos da árboles, nosotros hacemos mesas. Dios nos da sonido, nosotros hacemos sinfonías y componemos música. ¿Me siguen? Dios nos da luces y nosotros venimos y pintamos cuadros o hacemos cine. Dios nos da el habla y nosotros hacemos idiomas, lenguajes. Eso es mandato cultural. Entonces, el mandato cultural es como nosotros tomando la materia prima que Dios nos da, pero con la capacidad que tenemos como imagen y semejanza de Dios, formamos cultura, hacemos cultura. Y esto, queridos, es un mandato para todos nosotros. Entonces, nosotros decimos, queremos ser misionales. Sí, queremos ser misionales, ¿cierto? Es como este meme. ¿Qué queremos ser? Misionales. ¿Y cuándo lo queremos ser? Ahora. ¿Y cuál fue el último libro no cristiano que leíste? Cri, cri.
El Cid Campeador en el colegio. Cuando la profe me obligó a leer 100 años de soledad. ¿Cuándo fue la última vez que tú entendiste cuáles son las narrativas que hay por detrás de las principales historias del cine? ¿Por qué la saga Marvel cautiva tanto a un sector de la juventud? Tú sabes lo que ellos están transmitiendo valores. ¿Y qué valores están transmitiendo? Y ojo, no todos esos valores son anticristianos. Varios de esos valores son coincidentes con la fe cristiana y otros no. ¿Sabes distinguir cuáles son cuáles? Examinar todo y retener lo bueno, como dice Pablo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al teatro? No, digo a ver la obra de los niños para Navidad. El teatro. ¿Siguen? Mandato cultural. ¿Estamos nosotros viviendo nuestro mandato cultural, entendiendo? Porque queremos ser misionales, pero no conectamos con... porque hablamos de otras cosas. O sea, si yo puro escucho la IBI, hermano, con todo lo que me gusta la IBI, tampoco me gusta tanto, pero me gustan canciones de la IBI, para ser más preciso. Entonces, pero si yo escucho todo el día la IBI, ¿qué conexión tengo con las narrativas, los valores y aquellos sentimientos que representan a toda una generación que está a nuestro alrededor? ¿Sí? ¿Usted entiende por qué Taylor Swift es famosa? No le estoy diciendo, es que tiene un pacto con el diablo. La explicación evangélica clásica, dualista, para simplificar el tema y no meternos ahí. No, aquí es un pacto con el demonio, por eso. ¿Por qué hay Swifties? ¿Usted sabe lo que son las Swifties? O los Swifties. ¿No saben? Son los fans de Taylor Swift. ¿Por qué hay Swifties? ¿Y qué fenómeno es ese? ¿Y por qué existe eso? Y lo otro, ¿por qué una mujer que todas sus canciones suenan igual? Porque a mí suenan igual. Pero yo como estoy escuchando una y me dicen, no, es que esta es otra. No es la misma de delante. Yo no logro identificar musicalmente cuál es la diferencia. Pero tú prestas atención a la letra, ¿qué es lo que sus letras dicen? Ustedes saben que incluso hay un juego en algunos gringos norteamericanos donde te citan una frase y te preguntan, ¿esto está en la Biblia o lo dijo Taylor Swift? Las letras de Taylor Swift son muy interesantes. Las ha leído, las ha visto. ¿Por qué? Mandato cultural. Entonces, y la gracia común, ¿qué tiene todo que ver? Que la gracia común es básicamente el hecho de que Dios sigue sustentando a su creación, aunque la debió haber destruido por causa de la caída y del pecado, en su misericordia, pero a favor de los escogidos. Ojo con esto, la gracia común no es por los no escogidos, es por los escogidos. Por causa de los escogidos, a quienes Dios ama, Dios muestra gracia hacia todo tipo de personas, incluso los no escogidos. Permitiendo entonces que los réprobos incluso produzcan arte, produzcan cultura, muchos de ellos sean buenos padres, buenos esposos, ¿sí o no? ¿O solo los cristianos son buenos esposos? Hay cristianos que son... será nomás, como esposos. Entonces, pero, ¿qué es lo que nosotros vemos allí? Gracia común, gracia común. Entonces, la historia bíblica, como decía, comienza en un huerto, termina en una ciudad. Y una ciudad tiene esta característica, hay ebullición cultural, se está produciendo cultura allí. Entonces, ¿cómo nosotros plantamos iglesia en este contexto? ¿Estamos viviendo nuestras vocaciones, por ejemplo, en la ciudad para la gloria de Dios? ¿Estamos viviendo nuestras vocaciones para la gloria de Dios? ¿Estamos siendo parte de la construcción de una ciudad que glorifica a Dios, aún en un mundo caído y en medio de las Babilonias que habitamos? ¿Qué le dice el Señor, le manda decir al pueblo cuando se va exiliado a Babilonia, hermanos? El imperio más pagano, violento, promiscuo, degenerado de la antigüedad probablemente. Y da a Dios y les dice a ellos así, procuren el shalom de la ciudad a donde los he enviado. Y más encima la palabra allí no es ni siquiera exiliado, sino enviado como se envía un misionero. Procuren el shalom. ¿Y qué es el shalom? El bienestar de la ciudad a la cual los he enviado. Y era una ciudad pagana, idólatra, impía, pervertida. Entonces, la plantación de iglesias, los nuevos paradigmas tienen que contemplar esto. ¿Entendemos nuestra misión allí? Entonces, ¿qué es lo que se demanda de nosotros en las Babilonias modernas? La fidelidad de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego.
que sirvieron fielmente a los reyes de Babilonia. Pero primeramente su lealtad era con el Señor. Pero nosotros como que no logramos concebir eso, como que pensamos, no, para ser fiel al Señor me tengo que salir del mundo. No pensamos en Daniel y en sus amigos como ejemplo. Ahora, si me quiero involucrar, entonces tengo que ceder. Como que no entendemos que en realidad el camino es ser como Daniel, por ejemplo. Un pequeño detalle aquí antes de pasar a lo tercero y último. Si nosotros queremos ser parte del mandato cultural, queridos, aquí yo quiero decir una cosa. Yo entiendo, no podemos poner la carreta delante de los bueyes. En ese sentido, hermanos, el discipulado, el uno a uno, el formar comunidad, el compartir, es más importante que los programas, las actividades, el templo y la institución. No tenga ninguna duda de eso y yo, bajo ningún aspecto, cuestionaría algo como eso porque me parece que claramente es la visión bíblica. Así que no estoy cuestionando eso. Pero cuidado con botar el agua de la bañera y botar a la guagua también. Porque las instituciones son parte de la misión. Dios creó a la iglesia y la compara no solo con una planta. ¿Con qué más la compara en el Nuevo Testamento? Con un edificio. Hace las dos comparaciones. Es orgánica y es institucional. Entonces no podemos menospreciar las instituciones. Entonces, cuidado para que no confundamos el discurso aquí. Sí, lo orgánico va primero. Y por eso me encanta el ejemplo del enrejado y la vid, que lo citó el pastor David. Porque, ¿qué es lo que va a producir el fruto? ¿Qué es lo que tiene que crecer? ¿Qué es lo que es el reino? Es la vid. La planta, claramente. ¿Cierto? Entonces, si yo estoy siempre pintando, ¿cierto?, el enrejado, arreglando el enrejado, pero nunca regando la vid, nunca fertilizando la vid, tengo un problema de prioridades evidente. Y creo que es un problema del cual los presbiterianos somos históricamente culpables. Pero, si yo saco el enrejado y lo boto y me deshago del enrejado, ¿sabe usted lo que va a tener? ¿Quién sabe aquí lo que pasa con una vid si no está afirmada en palos? Está en el suelo, es una planta que se arrastra, porque es un tipo de enredadera, hasta que no encuentre una pared no va a subir, se va a quedar en el suelo, no le llega buen sol, el aire no corre entre medio y no produce fruto para hacer buen vino. Usted quiere que dé buen fruto para producir buen vino, entonces usted tiene que hacerle un buen enrejado. Entonces, ¿cuál es la lógica? No es botar el enrejado, sino ¿cuáles son los enrejados que ayudan a que la vid produzca más fruto? Esa es la pregunta. La pregunta no es ¿cómo nos deshacemos de las instituciones? ¡Abajo las instituciones! Como los hippies de los 60. Hermano, ese camino ya se recorrió y fue un fracaso, no lo intento. Nada de abajo las instituciones. Es reformemos las instituciones. Lo que vimos en la mañana con Jonathan Sánchez. Reformemos las instituciones. ¿Cómo las instituciones pueden estar al servicio de lo importante? El discipulado, la misión, la evangelización. Y no que el aparato institucional se trague a la planta, obviamente. Eso lo tenemos que evitar a toda costa que ocurra. Entonces, la carreta no puede ir delante de los bueyes, ciertamente. Pero la institución es importante. Y tenemos un grave problema que yo comparto totalmente ese diagnóstico que dice Jonathan Sánchez. Del siglo XX en adelante, con todo lo valioso que fue el luchar a favor de doctrinas fundamentales de parte del movimiento más ortodoxo y fundamentalista, que reconozco las importantes luchas que ellos dieron, sin embargo, uno de los grandes errores, y cada vez se demuestra más, fue irse de las instituciones. Si usted cuenta hoy, por ejemplo, todos dicen la Presbyterian Church of the USA, PCUSA, liberal, prácticamente a un paso del paganismo, si es que no es pagana en varios contextos. Triste condición. Pero cuente a los líderes que están en todas las otras presbiterianas. Y cuente cuántos son líderes en la PCUSA, la iglesia histórica. Si esa gente no se hubiese ido, se hubiese quedado, sí, habrían derramado sudor y sangre. No habría sido fácil. Pero hoy PCUSA no sería el desastre que es. Lo es porque se fueron. Princeton, una tremenda institución. Seminario, universidad. Cuente cuántos son los que producen teología de calidad, ortodoxa, bíblica, confesional. Serían los amos y maestros en Princeton si no se hubiesen ido. Yo sé que no todos comparten esta idea, pero yo la quiero decir. A las instituciones no hay que perderlas, hay que reformarlas, hay que recuperarlas, hay que luchar por ellas. ¿Pero con qué propósito? No poniendo la carreta delante de los bueyes, hermanos. Yo no voy a descuidar al discípulo del evangelismo por salvar una institución. ¿Me están siguiendo, no? Hay un límite que rompe el deseo, diría.
Nuestro hermano Rodrigo Espinosa, ¿cierto? Ya cerremos con el último principio. Y ya cuando empiezo a hablar de seres porque tengo que terminar. Tercero, el llamado a amar, servir y evangelizar a los paganos y enemigos. No quise, yo iba a responder, dije, no voy a responder esa pregunta que salió en la mañana en la conversación, porque lo iba a abordar aquí. Entonces dije, ¿para qué? Me voy a andar repitiendo. Y yo soy bueno para repetir las cosas. Entonces estoy tratando de quitarme esa mala costumbre. Alguien preguntaba, ¿pero cómo evangelizamos la universidad? ¿Cómo recuperamos los espacios universitarios? Donde está lleno de ideología anticristiana y pagana. Y yo te lo digo de frentón, sí, es ideología anticristiana y pagana. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es anticristiano llamarle interrupción del embarazo al asesinato que es el aborto. Es anticristiano. ¿Entienden? Y así puedo multiplicar los ejemplos, solo di uno. Entonces, sabemos que eso es así. Pero queridos, ¿cómo ustedes creen que se evangelizó el norte de Europa? Y aquí yo quiero contar la otra partecita de la historia que no se alcanzó a hablar tal vez o que no alcanzó a abordar en la mañana. Me parece que no recuerdo si fue el pastor David o Jonathan. Cuando Constantino legaliza el cristianismo y lo vuelve una religión oficial y permite su existencia, eso ocurre dentro del Imperio Romano y en la sociedad romana comienza a ocurrir un cambio muy importante en los cristianos. Los cristianos dicen, ahora somos importantes, ahora tenemos templos, ahora el imperio nos reconoce y ahora incluso nos piden consejo y permiso, ahora tenemos poder. Y se asentaron y se acomodaron. Esa es una parte de la historia. Yo te voy a contar la otra parte que también es real. Mientras eso ocurría, dentro de los límites del Imperio Romano, hubo un grupo de cristianos que se salieron del Imperio Romano. ¿Y sabe dónde fueron? A los impíos, sucios, cochinos, malolientes, bárbaros. Esos son mis héroes. En vez de quedarse con las luchas de poder, a ver cómo nosotros hacemos que las ciudades romanas y las instituciones romanas se cristianicen, ellos vinieron, se juntaron en grupos, hicieron votos monásticos, decidieron consagrarse al Señor y fueron, ¿saben a qué? A establecer casas comunitarias, porque eso es un monasterio. Mira, olvídese de la palabra monasterio, que no suena muy católico, ya ok. Fueron a establecer casas comunitarias. ¿A dónde? A donde paganos cuyos valores eran totalmente anticristianos. Y se fueron a vivir entre ellos. Establecieron casas comunitarias y los invitaron hospitalariamente a vivir con ellos. Cuando los bárbaros por fin invaden el Imperio Romano, cuando por causa de guerras y un montón de otras cosas se incendian las ciudades, se queman las bibliotecas y desaparece gran parte de la cultura antigua, ¿usted sabe dónde se mantenía la cultura? En esos monasterios. En el norte de Irlanda, en el norte de Europa. Allí estaban copiando a Platón, copiando a Aristóteles, copiando a Virgilio, manteniendo lo que había de bueno en esa antigua cultura. Pero ¿saben lo que hicieron? Que fue más importante, evangelizaron. Les enseñaban apicultura, técnicas de agricultura. Grandes, importantes avances se dan en ese contexto de personas totalmente anónimas. Por ejemplo, la capacidad de los molinos de viento, de moler gran cantidad de grano. No se sabe bien de dónde salió, solo se sabe que fue en algunos de los monasterios en la Edad Media. ¿Y saben cuál era la preocupación? Nosotros no queremos que las personas hagan un trabajo de tanto esfuerzo que se eche a perder su cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Era una preocupación cristiana. Y por eso desarrollaron la técnica de cómo lograr que los molinos de viento pudiesen moler grandes cantidades de grano sin tener que usar la fuerza de seres humanos, ni esclavizar personas, y ojo, y también cuidar a los animales. Porque ellos también consideraban, como dice al final del libro de Jonás, el Señor se preocupa por eso, de que el bienestar de los animales también tiene una importancia. Relativa, no absoluta, porque obviamente no eran animalistas. ¿Sí? Pero ellos entendían que el cuidado de la creación era parte del mandato de Dios. Vishal Mangalwadi, busquen ese libro, no sé si lo tiene, el CLC lo debe tener. Vishal Mangalwadi, un libro que se llama El libro que dio forma al mundo. Se los recomiendo, librazo. Ahí cuenta todos los avances tecnológicos anónimos que monjes desarrollaron en la Edad Media y los cuales permitieron un mejor bienestar. Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto es, actualmente
nuestra cultura occidental, alrededor de la iglesia, es la más pagana desde el tiempo de los apóstoles. ¿Y saben qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos haciendo igual que esos cristianos romanos de las ciudades de Roma del siglo IV. Estamos mirando a los bárbaros porque son bárbaros. Digamos las cosas como son. Esta gente son bárbaros. O sea, ¿qué más bárbaro que en tiempos donde hay un montón de métodos anticonceptivos no invasivos, insistir en la bola del aborto? Aquí, ni siquiera estando en el tema cristiano, no piense como cristiano, piensa así médicamente. Es el método más invasivo y sanguinario. Y tenemos un montón de métodos anticonceptivos que son efectivamente anticonceptivos y no abortivos, más baratos, menos invasivos y más dignificantes para la mujer. Y que justamente los que dicen defender la dignidad de la mujer defiendan el método más bárbaro y más invasivo contra la mujer. ¿No les parece una contradicción clarísima, incluso desde la lógica de ellos? Son bárbaros, hermano. Miren lo que estoy diciendo, esto está siendo grabado, Dios mío, después la mitad de mi iglesia se me va ahí. Estoy discipulándolo, estoy tratando de... Pero miren, entonces, estos paganos, estos bárbaros, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a odiar? ¿Como los demás romanos? ¿O los vamos a amar, servir y evangelizar? Nos vamos a ir a vivir entre ellos. Porque el movimiento monástico del siglo V y VI, hermano, tome nota de esto, si usted no lo sabía, hoy día lo va a saber, evangelizó el norte de Europa. El norte de Europa no fue evangelizado por los obispos ni de Milán, ni por los enviados de los obispos de Roma, ni de ninguna de las grandes ciudades importantes del imperio, sino por monjes anónimos que haciendo votos de pobreza dejaban todo y se iban a vivir en comunidad en medio de los celtas, los pictos y después, ya más adelante incluso, los vikingos, que esos sí eran bravos. De allí, dando su vida, sirvieron, amaron, evangelizaron. Entonces, ¿puede haber algo más reformado que eso? ¿Puede haber algo más reformado que mirar este ejemplo histórico y decir, ¿quiénes son los bárbaros del siglo XXI? Sí, sus ideas progresistas son anticristianas, gran parte de ellas. No nos vamos a adorarle la píldora con eso. Pero ¿quién va a ir a escuchar sus argumentos como Pablo escuchó a los atenienses en el Areópago? Con esto cierro el ejemplo de Pablo en el Areópago y termino. Lea después usted en Hechos 17. Pablo estaba en Atenas. Y mientras estaba ahí, él vio la ciudad entregada a los ídolos, dice. ¿Y saben lo que le pasó a Pablo? Dice que su espíritu se enardecía dentro del loco, estaba pero enrabiado. Pablo parecía que no tenía muy buen humor. ¿Sí? Así que ahí a veces me siento identificado con Pablo. Ahí no, porque lo demás, él era un gigante, nosotros somos alpargatas, enanos. Pero Pablo se enardecía al ver la ciudad entregada a los ídolos. Diciendo, pero ¿cómo? ¿Hace cuánto tiempo que aquí hay una sinagoga? Hay sinagogas y estos locos no les hablan. Él se enoja como judío incluso. Y entonces dice que por causa de eso, él empezó a discutir, primero con los judíos. ¿Por qué ustedes no se preocupan de esto? Miren, estos gallos están entregados a los ídolos y ustedes están ahí viviendo aisladamente, se aíslan de la cultura. Heavy. Pero entonces siguió discutiendo y fue entonces a la plaza, al ágora. Y en el ágora lo escuchan los profes universitarios. Y lo llevan al Areópago. ¿Usted sabe lo que significa Areópago? La colina de Marte. Un lugar pagano. Hasta el nombre es pagano. La colina del dios Ares o del dios Marte. Y ahí lo llevan porque ese era el auditorio de la Universidad de Atenas, por así decirlo. A propósito de lo que decía Sánchez. Y llega ahí Pablo y lo paran a él y dice, por favor, señor, explíquenos qué es lo que usted está enseñando, que parece que habla de nuevos dioses. Léalo, y está en Hechos 17. Recuerde, Pablo estaba enardecido en su espíritu porque la ciudad estaba entregada a los ídolos. Y entonces Pablo parte su discurso así. Varones atenienses, en todo veo que ustedes son muy religiosos. Primero establece el puente, por hermano. Pero ojo, él no adaptó el mensaje, no se equivoque. Porque él parte por ahí. Él continúa, él sigue y dice, porque mirando vi muchos templos y uno de ellos decía así, al Dios no conocido. Claro, era un santuario que justamente no tenía imagen. Al Dios no conocido. Bueno, ese Dios sin imagen que ustedes no conocen, es el que yo les vengo a hablar de él.
escandalícense, hermano. El loco tomó una cuestión pagana y dijo que les venía a hablar de ese Dios. Pero sí, porque él vio allí un testimonio de la gracia común que Dios había dejado en esa cultura. Y lo toma y dice, de este les vengo a hablar, del Dios que ustedes no conocen. Pero les tengo una noticia, cabros. Ustedes le entregan ofrenda todos los días. No necesita su ofrenda. Ustedes le construyeron un santuario. No habitan templos hechos por mano humana. Les destruye su visión de Dios, para entonces presentarle al Dios verdadero. Y él sigue así hasta llegar a Cristo y al mensaje de Jesucristo de la muerte y resurrección de Cristo. Y cuando llega la resurrección, ahí los griegos se espantan. Porque los griegos pensaban que el cuerpo era la cárcel del alma. Entonces, si yo me muero, mi alma por fin es liberada del cuerpo. ¿Por qué voy a querer volver al cuerpo? Esa era la lógica de los griegos, porque los griegos tenían una antropología pésima. Que todo esto es la antropología de muchos cristianos evangélicos hoy, que también piensan eso. Pero no es la antropología bíblica. Y entonces ahí se produce la discusión. Pero muchos llegaron a la fe, varios llegaron a la fe. Entre ellos una mujer llamada Dámaris. Todas las iglesias tienen una Dámaris. ¿Hay una Dámaris aquí? Ah, ya, ok. Quería ver si había una Dámaris para que le entrara la mano. Siempre hay una Dámaris en la iglesia. Bueno, ahí está, Dámaris, Hechos 17. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros estamos amando, sirviendo y evangelizando? Que yo no se los niego a estos paganos y bárbaros. Yo sé que lo son. Pero les digo algo, muchos de ellos han llegado a la fe de Cristo. Y son mis hermanos. Y los estamos discipulando en nuestra iglesia. ¿Sí? Y ahí está. No voy a dar nombres. ¿Sí? Pero ahí están unos que eran ateos hasta hace un tiempo atrás. Y ahora dirigen la reunión de oración. Está la hora que era Pachamami, enseñaba yoga, haciéndole clase a los niños, hablándoles del Génesis. Todo eso, hermanos, es la transformación que Dios hace en estos grupos culturales, que mi pregunta es, ¿los estamos alcanzando? ¿Estamos llegando a ello? Sin adaptar nada al mensaje. No adaptamos el mensaje, adaptamos la forma de comunicar y de acercarnos. Y establecemos primero los puentes. Y una vez establecidos los puentes le decimos, pero esto es así y esto es así. Y esto sí que Dios no lo acepta. De esto Dios te llama a arrepentirte. De esto Dios te llama a que lo abandones y te vuelvas a Cristo. Sin dorar la píldora. Pero primero establezcamos los puentes como Pablo. Varones atenienses, en todo veo que ustedes son muy religiosos. Entonces nos acercamos a esta generación diciendo, varones santiaguinos, en todo veo que ustedes aman mucho su libertad personal y la aprecian en gran manera. Pues déjenme decirle que yo les vengo a hablar de alguien que dijo así, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Me permiten hablarles de alguien que fue tan libre, pero tan libre, que él incluso, nadie le quitó su vida, él la entregó? ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a comunicar a esta generación? Para eso hay que plantar iglesias con nuevos paradigmas. ¿Ya? Ahí cerramos. Puede ser la última diapo, por favor. Gracias. ¿Todo aquí? Yo me quería ir, no quiero hablar más. Rolando no me cree, me conoce. No seas mentiroso, me dijo. Vamos a este lado para... Ya, ok, el jefe dijo 10 minutos. Ah, qué bueno, menos preguntas. Tengo algunas preguntas interesantes acá, Jonathan. Cuando tú hablabas de esta iglesia y usaste aquí el tema del grupo de alabanza y todo. No, un ejemplo, ¿no? Sí, un ejemplo, hermano. Y él a mí me encanta esto. Y él lo recalcó, es un de ejemplo. verdad, me encanta. Sí, sí. Esto sería, nosotros necesitamos, como iglesias ya establecidas, quizás con algunas muy antiguas, a repensar toda nuestra forma de ser necesariamente. Buena pregunta. ¿Sabes qué? Yo he comprobado que no. No. Yo he comprobado, o sea, hay que repensarlo, está bien pensarlo. Pero justamente en ese repensar se van a reafirmar muchas cosas. Nosotros nos dimos cuenta de una cosa, que el estilo de culto más contemporáneo llegaba a los evangélicos inconformes de otras iglesias. Pero que la liturgia, con credo apostólico, porque recitamos el credo todos los domingos, aquí están Joan y Dani, lo pueden dar fe de eso, con responso, tenemos incluso absolución después del momento de confesión de pecado.
decimos palabras de absolución, como Martin Bucer estableció en el orden de culto de Estrasburgo. De hecho, en el mismo versículo, esta palabra es fiel y verdadera, Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y todos lo decimos a una voz, como un responso, pero también como una absolución, ¿sí? Entonces, nos dimos cuenta, a los secularizados, eso les hace mucho más sentido. Y yo te voy a explicar por qué. Porque generación Z, que esos son más chicos, los millennials un poco, y los generación Z, que son esta generación, a ellos les cargan que les vendan la pomada. Entonces yo vengo de adelante y me paro. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenido a este tiempo de culto. Bienvenido a casa. Para ser más Hilson. Bienvenido a casa. Y muestro mi tatuaje. Para mostrar que soy como ellos, ¿me entienden? Estamos contentos de que tú estés aquí y venimos a pasar un tiempo espectacular. Ese millennial, esa generación que está sentado aquí dice, esto me quieren vender algo. Porque esas son las técnicas de venta y ellos ya las conocen. Entonces, ¿qué es lo que ellos aprecian? Que llegamos al lugar y decimos, vamos a tener un tiempo de silencio para preparar el corazón para el culto. Y ahí hay un preludio. Después, pongámonos de pie para leer juntos el siguiente versículo que está siendo proyectado. Todos de pie. Decimos, tomemos asientos, vamos a confesar nuestros pecados. Para confesar nuestros pecados tenemos que saber en qué hemos pecado. Y el liturgo lee los 10 mandamientos enteros. Y luego de eso, se les invita a todos a recitar a una voz, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y todos tienen un momento de silencio para confesar su pecado. Después, la absolución. Y ahí entonces recién viene la música, que por lo general es con himnos. Y entonces pues viene la cena, viene el crédito de la cena, y ese generación Z, ese millennial dice, esto es una iglesia, no me quieren vender una pomada, es una iglesia. Tiene cara de iglesia, se comporta como iglesia, les creo. Nos demoramos en darnos cuenta de eso. El primer tiempo nosotros quisimos hacer una iglesia contemporánea y nos dimos cuenta que eso solo atraía a evangélicos inconformes. Pero nosotros no queríamos traer evangélicos inconformes. Queríamos atraer a la gente de mentalidad secularizada que no se había criado en el evangelio, ojalá, o que si fueron a una iglesia cuando chicos ya estaban apartados. A eso queríamos llegar. Entonces, tuvimos que empezar a repensar. Entonces, yo creo que es bueno repensar, pero cuidado, porque en ese repensar varias cosas van a ser confirmadas de las cosas que ya hacemos como iglesia reformada. Uno siempre cuando va a conferencias así y se nos presentan varias ideas, se dan testimonios de cosas que están funcionando, uno tiende a decir, eso, bueno, voy a llevarlo a mi iglesia. ¿Cierto? Y nosotros, ¡No lo hagan! Eso quería justamente que tú hablaras un poco de eso, de que no es un paquete, ¿no? No, es pésimo hacer eso porque, es evidente, por ejemplo, que Santiago es distinto a Chillán. ¿Me siguen? Es evidente, la cultura, la forma de ser, todo. Entonces, el ritmo de vida, ¿sí? Entonces, y ojo, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro. Son distintos, es todo lo que estoy diciendo. Son distintas. Entonces, lo que yo tengo que pensar, y más encima, dentro de Chillán, depende del barrio. Una iglesia en un barrio X es distinto a la del barrio Y o del barrio Z. Porque es otra la cultura. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿conocemos a nuestros vecinos? ¿Sabemos lo que ellos viven, lo que experimentan? ¿Sabemos cómo ellos ven el mundo? ¿Entendemos cuáles son sus valores más importantes? ¿Y cómo nosotros respondemos sus preguntas? Retomando lo que decía el pastor David. ¿Cómo nosotros buscamos responder las preguntas que ellos están haciendo y no las preguntas que se hicieron los vecinos de nuestros abuelos? Yo creo que nuestros abuelos fueron muy eficientes en responder las preguntas de su tiempo. Pero nosotros todavía estamos respondiendo las preguntas que ellos, y la gente hoy día ya nos está haciendo esas preguntas. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ello? Entonces, en ese sentido, queridos, no tomen esto, no hagan responsa en su iglesia porque yo lo dije. No hagan eso. No, yo estoy hablando de la cultura secularizada del centro progre de Santiago. ¿Sí? Eso. Bueno. Tomando lo que la Escritura dice, Jonah, que nosotros vivimos por fe, quiero hacer aquí un puente, una idea ahí. Para desarrollar el ser iglesia, uno tiene que basarse en convicciones. Son esas convicciones, porque tú desarrollaste al principio de tu ponencia un contexto teológico bastante fuerte,
de traernos desde el pacto de Abraham y ver cómo eso se fue desarrollando y llegó, y cómo tú pensaste como grupo tuyo de iglesia, cómo encarnar eso. Sí, sí. Entonces, es importante que nosotros conozcamos profundamente la Escritura, la teología, para tener esa libertad de hacer esas preguntas sin caer en trampas. ¿Pero en qué sentido trampas? ¿Qué trampas podrían ser? Porque ahí no... Además de usar modelos, de formar una nueva tradición dentro de la iglesia. Sí. Ahora se hace así. Sí, sí, entiendo. Sí, es un buen punto, hay que tener cuidado con eso. Pero ¿sabes qué? Es una tendencia, yo creo que es una tendencia natural de todo grupo humano, pero hay que tratar de evitarlo. En ese sentido, a mí me parece que ha sido siempre muy útil desde que lo empezamos a implementar, porque todavía al inicio no era tan relevante, pero después lo empezamos a implementar, el estudio y la enseñanza, por ejemplo, sobre la confesión de fe. Porque entonces nosotros enseñamos la confesión de fe y decimos así, estos son nuestros esenciales. Dentro de este marco, nosotros, Iglesia 1, tendemos a dentro de este marco enfatizar o tener énfasis en este sentido hoy. Pero el día de mañana podemos tener este otro énfasis, siempre y cuando sea dentro del mismo marco, está bien. Pero este es nuestro marco. Entonces, la enseñanza de la confesión de fe creo que es una forma bien práctica de distinguir lo esencial de lo menos esencial. Porque no creo que haya no esenciales. Yo no soy muy a favor de esa idea. Pero de lo esencial así, imprescindible, de lo que no es tan esencial. Entonces, por ejemplo, yo creo que ahí nos ayuda eso. Entonces, mucha gente dice, en Iglesia 1 hacen esto de esta manera. Y harta gente dice, sí, pues así se hace y así es como hay que hacerlo. Y de repente yo mismo me veo corrigiendo. No, hermano, lo hacemos porque estratégicamente es algo que se puede hacer hoy, pero no es un mandato bíblico, no, es estratégico. Y tal vez el día de mañana cambiemos eso y lo hagamos de otra manera. Por ejemplo, el tema de la música que yo les digo. Yo digo, si me encanta esto, bueno, así es la música en Iglesia 1. No exactamente así, no sonamos tan bien, pero parecido. Perfecto. Una pregunta aquí que yo creo que tiene una mirada teológica y escatológica. Caramba. Eso. ¿Cómo podemos armonizar la perspectiva bíblica de un pesimismo en el mundo con involucrarnos en la redención y transformación de la cultura? ¿No sería trabajar sabiendo que el esfuerzo será impotente hasta el final? Y buena pregunta. Mira, Apocalipsis, voy a responder. Tratar de responder con un texto bíblico. Apocalipsis 21 dice así cuando habla de la ciudad final de la nueva creación. Dice, la ciudad, capítulo 21, verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra le traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y ahora verso 26. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y luego el 27, como para quedar claro, sin embargo, jamás entrará en ella nada inmundo. Queridos, los tesoros de las naciones son todo tipo de tesoros. No solamente bienes materiales, los tesoros culturales. Las sinfonías bellas que fueron compuestas. Eso es lo que yo entiendo de Apocalipsis. Entonces, mira, puedo ser pesimista o no pesimista con relación a qué es lo que va a pasar de aquí hacia adelante. Honestamente, creo que da lo mismo. Pero lo que yo veo a la luz de Apocalipsis es que independiente de eso, lo que nosotros hagamos a nivel del mandato cultural y que sea bueno, que refleje la bondad y la belleza de Dios, la bondad, la verdad y la belleza. Lo bueno, lo verdadero y lo bello van siempre juntos para nosotros como cristianos. Todo aquel producto cultural que nosotros hagamos que sea bueno, verdadero y bello, va a permanecer y va a llegar a la nueva Jerusalén al fin de los tiempos. Si la cosa se va a poner peor, mejor hacia el fin de los tiempos, honestamente no quiero entrar en esa discusión ahora. Pero yo creo que independiente de eso, vale la pena lo que hagamos bien en el mandato cultural. Así que hagámoslo bien. Usted tiene un trabajo, hágalo bien. Usted tiene una vocación, hágala bien. ¿Sí? Usted tiene un llamado del Señor y el Señor me dio la oportunidad de estudiar eso y sacar una profesión y especializarse en la universidad o en un instituto en eso, que es su vocación. Gloria a Dios, es una oportunidad preciosa. Use esa pasión y esa vocación y hágalo bien, exaltando lo bueno, lo verdadero y lo bello. Porque Apocalipsis dice que todo lo que son los tesoros de las naciones, lo bueno, verdadero y bello, va a permanecer. Y va a quedar en la nueva creación. Eso veo yo. Gracias, Jonah. Bueno, vamos a tener un momento de break ahora.